Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Agradecimientos especiales a Unknown, quien me ayudó con la creación del boceto del Naruto de la imagen de la miniatura. También quisiera informarles que me creé un canal extra donde comenzaré a subir fanfics de otros fandoms. El link de este canal estará en la descripción de este video. Capítulo 5. Naruto estaba cansado. No tanto físicamente, sino de lidiar con todos los pensamientos que le rondaban la cabeza. La única suerte fue que su informe se pospuso para mañana debido a una reunión del consejo. Tras el largo viaje de regreso, llegó directo a casa, con la intención de dormir, aunque no era ni de lejos su hora habitual. Normalmente habría visitado a Ayame, pero estaba demasiado cansado de todo para hacerlo ahora. Iría a visitarla mañana. Bienvenido a casa, Naruto. Ciertamente no esperaba ver a Kusana al llegar. No lo malinterpreten, siempre se alegraba de verla, sobre todo porque hacía tiempo que no aparecía, pero no se sentía en condiciones de tener una conversación decente con ella. La demonio a veces era refrescantemente directa, pero también podía ser exasperantemente inescrutable y difícil de entender. La verdad es que no estaba de humor para jugar con ella. Aún no había superado del todo el incidente con Tsunami y esperaba tener tiempo para que todo se calmara antes de que Kusana volviera en sí. Vestía su habitual yukata de seda roja, que dejaba al descubierto sus piernas y escote morenos, ofreciendo tentadores vistazos de lo que se escondía debajo. «Hola Kusana, ¿me estabas esperando?», preguntó Naruto con curiosidad, pues era la primera vez que lo saludaba después de una misión. «Podrías decir eso, ven conmigo». La demonio le hizo una seña, lo que le causó curiosidad. Estaba actuando de forma bastante extraña. Lo condujo a la mesa de la sala donde solía comer cuando se molestaba en cocinar. En esa mesa había un tazón grande de ramen, un ramen muy bueno, a juzgar por el olor que desprendía. No lo comía a menudo, ya que era bastante poco saludable, pero era su comida favorita, pues estaba relacionado con el primer acto de bondad humana que recordaba en su vida. Miró a la demonio pelirroja con asombro. ¿Me hiciste ramen? Había una gran incredulidad en su tono. Nunca había hecho algo así. Aparte de la amabilidad que le había mostrado durante su infancia, como mucho le había dado algunos consejos o pistas sobre cómo podía hacer algo por sí mismo. Sí, era lo mínimo que podía hacer, considerando que te llevé a una situación en la que te enamoraste y luego te vi obligado a tomar una decisión. Pero no lo hice, ¿cómo lo hice? Naruto no pudo terminar una frase por la sorpresa, sin saber si debía negar haberse enamorado o preguntar cómo lo supo. No tiene sentido negarlo, sobre todo a ti mismo. Te enamoraste de esa mujer Tsunami en el poco tiempo que la conociste, lo interrumpió Kusana. En cuanto a cómo lo supe, bueno, que ya no esté dentro de ese sello no significa que no estemos conectados por él. La voluntad del dios de la muerte no se deshará por la decisión de un mortal. Dijo esto mientras le daba un golpecito en el estómago, haciendo que el sello reapareciera tras años de ser invisible. ¿Cómo es que seguimos conectados por el sello?, preguntó Naruto con curiosidad, dejando de lado por ahora los asuntos más incómodos. Mientras aún era tu prisionera, tenías muchos privilegios sobre mí. Uno de ellos era la capacidad de leer mis pensamientos, si hubieras sabido cómo hacerlo. Ahora que el sello está abierto, ese vínculo es mutuo, aunque de los dos, soy la única que sabe cómo usarlo. Le explicó con un ligero toque de orgullo engreído en la voz, mientras Naruto la miraba conmocionado, sin imaginar que pudiera leerle la mente a voluntad. No tienes que parecer tan sorprendido, no suelo utilizarlo. Naruto se sintió un poco tranquilizado por esto, aunque todavía estaba muy desconcertado al saber que la mujer con la que quería casarse podía leerle la mente. La mayoría lo consideraría completamente loco solo por eso. Entonces ¿sabes todo lo que pasó en Wave? Sentí que estabas angustiado, así que revisé y descubrí que habías desarrollado sentimientos por otra mujer durante esa misión. No quise mirar nada más. No parecía enojada, pero Naruto sabía que no debía tomarlo al pie de la letra.
Las mujeres humanas ya eran bastante impredecibles en estas cosas. La demonio que tenía delante era harina de otro costal. Entonces, ¿estás enojado conmigo por permitir que eso pasara?, preguntó Naruto con leve vacilación. En su opinión, era mejor decirlo abiertamente y asumir las consecuencias. No seas idiota. Después de todo, fui yo quien lo planeó. Ahora siéntate y come tu ramen, dijo con un ligero tono de irritación. Podía ver que él, obviamente, no estaba al 100%. De lo contrario, nunca habría olvidado que ya se lo había dicho. El rubio estaba sentado a la mesa, aturdido. Todas las revelaciones que acababa de escuchar, sumada a su mente ya cansada, no lo dejaban muy lúcido. Así que hizo lo que le dijeron y fue a comer su ramen. Fue un ramen realmente bueno, el mejor que jamás había probado. Esto es increíble, no sabía que supieras cocinar, elogió Naruto y buscó información al mismo tiempo. Te sorprenderías de todas las cosas que aprendes a hacer solo por el gusto de hacer algo cuando eres inmortal. Había una diversión seca en su voz que implicaba que cocinar no era lo único que había aprendido por aburrimiento. Terminó el ramen y estaba a punto de preguntarle otra cosa sobre cómo había planeado el incidente con Tsunami. Él mismo lo había pensado esa noche después de destrozar a Inari, pero siempre era bueno saber algunos detalles. Sin embargo, su pregunta no salió de su boca mientras ella lo tomaba de la mano y lo llevaba al baño. La bañera estaba llena de agua y, obviamente, preparada para él. Enseguida, ambos estaban descansando en el agua caliente, mientras Naruto no podía contener un gemido de felicidad al sentir el relajante abrazo del agua. Roxana se acomodó sobre él, usándolo como respaldo, y él la abrazó con entusiasmo. Momentos como estos eran preciosos, y la combinación del agua caliente y tenerla tan cerca lo dejaba extraordinariamente tranquilo. ¿Entonces sabías lo que iba a pasar en Wave?, preguntó Naruto finalmente. No, pero sabía que algo así iba a pasar. Puede que no lo hayas notado, pero al buscarme has desarrollado una fuerza física y de carácter que muchas mujeres encontrarán atractiva. Era inevitable que, con el tiempo, te encontrarás con una mujer con la que pudieras pasar el resto de tu vida mortal, si te lo permitías, explicó Roxana. Así que me dijiste que siguiera durmiendo con otras mujeres, para asegurarme de que sucediera lo antes posible, concluyó Naruto. Exactamente, debo decir que me impresiona bastante que lo hayas descubierto, elogió la demonio. Deseaba mucho que siguiera siendo suyo, pero era mejor acabar con este asunto cuanto antes. Se habría enfadado mucho con él si hubiera decidido que no merecía la pena, pero no le sorprendió. Pero ¿cuál era el propósito de todo esto? ¿Por qué siquiera urdir esa situación si jamás te habría abandonado por otra mujer? Naruto no pudo evitar sentirse, al menos un poco molesto por sus acciones. Su corazón protestaba por la decisión de dejar a Tsunami, a pesar de ser lo único que podía hacer. Habría protestado aún más por abandonar a Roxana. Las emociones eran tan confusas. De ser posible, sus sentimientos lo habrían impulsado a quedarse con ambas, por imposible que fuera. Roxana suspiró al tener que explicarlo. No es que no entendiera su confusión, sino que no le gustaba que la interrogaran ni que tuviera que dar explicaciones. Viste con qué facilidad te enamoraste de esa mujer y sentiste la tentación de quedarte con ella. No tienes ni idea de lo rara que eres. En ese momento, la vida te presentó dos caminos y elegiste el más difícil a sabiendas, quizás uno imposible. Eso simplemente no es normal para los humanos, ni para nadie. Casi todos eligen el camino de menor resistencia, y sin embargo, tú elegiste el más duro por una pequeña posibilidad de lograr algo que prometiste a los 10 años en lugar del camino fácil que te habría hecho feliz de inmediato. Naruto guardó silencio un momento mientras asimilaba aquello. Si lo había entendido bien, Roxana prácticamente esperaba que renunciara a su deseo de casarse con ella al darse cuenta de lo difícil que sería. Al no haber sucedido, había urdido una situación en la que se le presentara una alternativa, una opción más fácil. Cuando él también se dio la vuelta, ella aparentemente se sorprendió bastante, a pesar de mostrar solo mínimas señales. Lo que había hecho hoy, prepararle ramen y este baño extraordinariamente relajante, era su forma de disculparse por causarle dolor. No se arrepentía, pero al parecer se sentía un poco mal por haberlo lastimado.
Hay piedras en cada camino, solo es cuestión de apartarlas con una patada. Le respondió con suavidad, pero con firmeza. El camino que has elegido tiene montañas, Naruto. Fue su seca respuesta a su momento de filosofía. Una montaña es solo una gran roca. Si no puedo apartarla de una patada, la escalaré, replicó Naruto, ahora sonriendo. ¿Qué voluntad tan monstruosa tienes? Si no tienes cuidado, podrías convertirte en Hokage por accidente, bromeó Kusana, pero estaba realmente impresionada por su determinación. No era común encontrarse con alguien tan increíblemente testarudo, y terminar como ese viejo buitre haciendo papeleo detrás de su escritorio todo el día. No, gracias, aunque me pregunto por qué no usa clones de sombra para hacer su papeleo, replicó Naruto. Sin mencionar que probablemente asesinaría al consejo en un ataque de ira cuando finalmente me molestaran lo suficiente. ¿Así que nunca has considerado convertirte en Hokage?, preguntó la demonio con genuina curiosidad. Nunca habían hablado de ello, pero ella pensó que al menos lo habría considerado. Lo he considerado un par de veces, pero mi meta es mucho mayor, y aunque no lo hubiera hecho, soy más un luchador que un líder, respondió Naruto. Además, no soy realmente leal a la aldea. La única lealtad que tengo es hacia ti y hacia Ayame. La aldea es solo un lugar conveniente para hacerme más fuerte hasta que encuentre la manera de alcanzar tu nivel. Vaya, qué astuto de tu parte, ronroneó. Es muy difícil ser leal a una aldea que hizo todo lo posible por matarme cuando era niña. Tú fuiste la única razón por la que sobreviví. Respondió con calidez, con el corazón acelerado al oír su ronroneo. En cuanto terminó de hablar, se acercó a ella y le lamió el lóbulo de la oreja, lo que la hizo girarse y besarlo, lo que rápidamente se convirtió en una batalla de lenguas. Kusana decidió hacer trampa y le dio un cosquilleo en el costado, lo que le provocó un espasmo, pues sentía cosquillas en esa zona. Una vez que Naruto se distrajo con el cosquilleo, perdió el control y la demonio no tardó en introducir la lengua en su boca, pasándola por los afilados dientes que le había dado sin temor a lastimarse. Naruto se lamentó una vez más de que Kusana hubiera creado un cuerpo humano para ella que no tuviera cosquillas. Su beso terminó poco después y salieron del agua fría. Tras secarse, Kusana llevó a Naruto a su cama, sabiendo que seguía cansado y que dormir un poco lo haría sentir mucho mejor. Mientras Naruto se acomodaba en la cama con Kusana apoyando la cabeza en su pecho, pensó en todo lo que había sucedido recientemente. Todo el asunto de Tsunami le había destrozado el corazón, pero si tuviera que elegir, volvería a pasar por ello. Sentía que Kusana ahora estaba más segura de su convicción, y eso era algo que necesitaba si quería conquistarla. El poder por sí solo no sería suficiente, al menos no para él. También necesitaba impresionarla como persona si quería que ella lo amara como él la amaba. Kusana se despertó al sentir unos labios besándole el cuello y sonrió levemente, pero fingió dormir. Ambos estaban acostados de lado, con Naruto abrazándola. Era muy temprano, casi al amanecer, y no tenía intención de levantarse. Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. Cuando terminó, Naruto quedó jadeante y luchaba por mantenerse consciente. No eres la única que sabe algunos trucos, ronroneó la demonio pelirroja. ¿Qué fue eso? Naruto logró jadear. Solo es algo que aprendí a hacer, respondió Kusana con altivez. Deberías estar orgullosa de ti misma. El último hombre con el que usé eso murió. ¡Qué manera de irse!, murmuró el rubio somnoliento y perdió rápidamente la batalla contra la inconsciencia, haciendo sonreír a la demonio. Hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto de la vida. A pesar de conocer a Naruto de toda la vida, la sorprendió mucho cuando decidió alejarse de una mujer con la que podría haber sido feliz, una mujer que no le habría exigido nada. En todos sus siglos de existencia, nunca había conocido a un hombre tan obsesionado con algo así. Ciertamente había gente obsesionada con algo, pero estos solían ser locos con ansias de poder. A Naruto solo le importaba el poder como medio para un fin. Era bastante extraño verlo, la verdad. Alguien tan decidido a convertirse en el hombre más poderoso de la historia, y sin embargo, sin rastro alguno de la corrupción que suele conllevar tal poder, porque lo hacía para conquistarla.
Si ella le hubiera dicho que solo se casaría con él si convertía una montaña en escombros con un palillo, entonces sabía que lo haría con la misma intensidad con la que entrenó. Era bastante halagador sentir tanta devoción por ella, y no podía negar que encontraba atractiva su intensidad y fuerza de voluntad. A pesar de su reticencia inicial a encariñarse con un mortal, él estaba venciendo su resistencia con la misma determinación obstinada que lo había impulsado durante tantos años. Sin embargo, no esperaba que él cumpliera su promesa. Los humanos simplemente no eran capaces de alcanzar su nivel de poder, de ninguna manera que ella pudiera imaginar, y pensó que sí. Pero no importaba, no iba a casarse con él, pues su orgullo no le permitía casarse con alguien que no fuera su igual, pero disfrutaría del fuego que ardía en su alma solo por ella. Había estado furiosa cuando el Yondaime la selló por primera vez, y habría descargado su ira en Naruto si se hubieran encontrado en ese estado. Afortunadamente, los años transcurridos entre su sellado y su primer encuentro con Naruto habían mitigado considerablemente esa ira. Era una cosita tan adorable cuando se topó con el sello por primera vez, con sus ojos azules abiertos y curiosos. Con su ira calmada, no pudo mostrar hostilidad hacia el pequeño niño de cabello dorado que la miraba con sus inocentes ojos azules. Cuando comenzó a consolarlo cuando su sueño se vio afectado por pesadillas, no esperaba que se aferrara a ella con tanta fuerza, pero en retrospectiva, debería haber sido obvio. Ella había sido lo único bueno en su vida y, por lo tanto, inmediatamente se convirtió en lo más importante. Naruto había resultado ser una chispa brillante en una existencia que se había vuelto gris y lúgubre hacía mucho tiempo. Si ella fuera capaz de algo así, habría estado muy tentada a hacerlo inmortal solo para conservarlo más tiempo, aunque cuanto más lo pensaba, más desagradable le parecía la idea. Sabía que una vida eterna lo cambiaría, era imposible. Sería peor verlo perder esa energía que ahora poseía que verlo morir con ella aún ardiendo en su interior. Podría aceptar la muerte eventualmente, no tenía elección, pero verlo hastiado y apático oscurecería su memoria, y su recuerdo sería lo único que le quedaría una vez que muriera. Xana apartó esos pensamientos de su mente y se concentró en disfrutar el momento. Esa era la clave para que la inmortalidad fuera soportable, después de todo. Aislarse del pasado y del futuro y simplemente vivir el presente tanto como fuera posible. De todas formas, no tenía sentido pensar en ello, ya que, al menos, no conocía ninguna forma de hacer inmortal a un humano. Bueno, parece que el equipo 7 ha tenido una primera misión de rango C muy interesante, comentó Sarutobi con suavidad tras escuchar el informe completo de la misión. Considerando todo lo que me has contado, no me queda más remedio que clasificarla como una misión de rango A. Sasuke y Sakura parecían satisfechos y emocionados respectivamente, mientras que Naruto y Kakashi parecían como si no les importara, lo cual era apropiado ya que realmente no les importaba. Le daré al equipo 7 una semana libre de servicio, pero antes de que se vayan, necesito que Naruto me explique otra cosa. Todos miraron al anciano líder con curiosidad, preguntándose qué exactamente quería que le explicaran, considerando el hecho de que ya le habían contado todo, y preguntándose por qué Naruto en particular. Esta mañana, varios civiles informaron haber escuchado lo que parecían gritos desgarradores de una mujer provenientes de tu apartamento, Naruto, dijo Sarutobi, exigiendo claramente una explicación. Kakashi automáticamente sonrió al escuchar esto, mientras que sus dos estudiantes más jóvenes parecían resignados y molestos. Bueno, verá, Okage-sama, tenía una nueva técnica que necesitaba probar, así que encadené a la mujer en cuestión a mi cama y comencé a aplicarla. Parece que la técnica le pareció bastante poderosa y empezó a gritar como un demonio casi en cuanto empecé a usarla en ella, explicó Naruto con el rostro completamente serio, luchando con todas sus fuerzas por contener la risa. Kakashi empezó a reírse disimuladamente ante la explicación y la mirada horrorizada del Sandaime. Sabía que Naruto jamás tocaría a una mujer reticente y estaba siendo deliberadamente engañoso con su explicación. Idiota, no lo digas así. Ya es bastante malo que te hayas acostado con el cliente en casi todas nuestras misiones. No quiero que piensen que mi compañero también es un violador. Chilló Sakura histéricamente. Deja de hacer tonterías y di la verdad, Naruto, gruñó Sasuke con los dientes apretados y una ceja arqueándose furiosamente.
Todo lo que he dicho es verdad, insistió Naruto. Naruto, ¿me estás diciendo que violaste a una mujer esta misma mañana y luego la usaste como blanco para probar un nuevo ninjutsu? El susurro horrorizado del Sandaime resonó en el aire. Sarutobi sintió que le estaba dando un infarto y que su mundo se derrumbaba. Había intentado durante años hacerse amigo de Naruto y había fracasado. Si el chico hubiera resultado ser un monstruo capaz de abusar de las mujeres de esa manera, jamás se lo perdonaría. Minato había sido uno de los hombres más amables y gentiles que había conocido, al menos fuera de una misión, y que su hijo se convirtiera en una abominación como Orochimaru sería demasiado para soportarlo. No recuerdo haber mencionado nada sobre violación o ninjutsu, dijo Naruto con expresión seria. Sarutobi suspiró al comprender lo que acababa de pasar. Alguien había oído a Naruto teniendo sexo muy ruidoso y lo había reportado, y ahora el rubio había aprovechado la situación para fastidiarlo. Ni siquiera sabía que Naruto fuera sexualmente activo. Cuando se calmó un poco, Sarutobi se dio cuenta de algo que dijo Sakura, que había pasado por alto antes. ¿Qué quieres decir con que Naruto se ha acostado con casi todos los clientes? Kakashi no pudo evitar soltar una risita pervertida al recordar la experiencia de sus alumnos con los rangos de el Hounin. No tenía ninguna duda de que Naruto era el único genin que había disfrutado de sus rangos de... Bueno, Hokage-sama, al parecer Naruto es bastante popular entre las damas, explicó Kakashi con voz divertida. Pero no deberían hacer eso, el cuerpo ninja no es un servicio de escolta, protestó Sarutobi débilmente, comprendiendo de repente por qué Naruto había sido el único en recibir tales elogios en sus misiones, por no mencionar la a veces extraña redacción. Le aseguro, Hokage-sama, que tenían otras responsabilidades para mis adorables estudiantes, le aseguró Kakashi a su líder. Ese no es realmente el punto, respondió Sarutobi con una gota de sudor en la frente. No se preocupe, Hokage-sama, fue lo mejor. Después de todo, si no fuera por eso, podría haber perdido el control de mis instintos bestiales y secuestrado a una mujer en la calle, dijo Naruto con indiferencia. Sarutobi hizo una mueca al oír esas palabras, sabiendo que eran una reprimenda por haber llegado a conclusiones precipitadas sobre que Naruto era un violador. Suspiró profundamente y despidió al equipo. Poco después, Sasuke y Sakura se separaron después de que Sasuke rechazara una vez más su invitación a una cita. Kakashi también estaba a punto de irse a casa cuando Naruto le habló. Necesito tu ayuda en algunas cosas, Kakashi-sensei. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, necesito que me indiques a alguien con quien pueda entrenar regularmente y también necesito hablar con un especialista en genjutsu, explicó Naruto. Entiendo al compañero de entrenamiento, e incluso tengo a alguien en mente, pero ¿por qué el especialista en genjutsu? Creí que no podías usarlo, preguntó Kakashi con curiosidad. Bueno, además de aprender a escapar del genjutsu, también tiene algo que ver con mi investigación de fuinjutsu. Kakashi arqueó una ceja con interés al oír eso, pero decidió no indagar. Su propio conocimiento del fuinjutsu era bastante irregular, pero sabía que el arte requería que el usuario conociera todo tipo de chakra. Bueno, si buscas un compañero de entrenamiento, tendrás que buscar al equipo Gai. Su Hounin Sensei, Maito Gai, es especialista en taijutsu y, por lo tanto, uno de sus alumnos. De hecho, tiene el problema opuesto al tuyo, ya que no produce suficiente chakra para usar ninjutsu ni genjutsu. En cuanto a un especialista en genjutsu, tendrás que hablar con el Hounin Sensei del equipo 8, y Kurenai, aconsejó Kakashi. Eso es perfecto, gracias Kakashi Sensei. Me pregunto si también acabará acostándose con Kurenai. Se preguntó Kakashi con una risita pervertida cuando Naruto se fue. Asuma probablemente se enojaría por eso. Varios días después, Naruto se estaba acercando al campo de entrenamiento del equipo 8, que acababa de llegar a casa de una misión hacía 2 días. Desde que el equipo 7 regresó a la aldea, Naruto había estado trabajando en varios proyectos, como su entrenamiento de viento y agua. Descubrió que entrenar su afinidad con el agua le iba mejor que con el viento, lo cual le parecía bien, ya que de todas formas le interesaba más el agua. El viento era bastante unidimensional, ya que era muy ofensivo y tenía muy pocos usos adicionales.
Sin embargo, el agua era mucho más versátil y tenía todo tipo de usos esotéricos, además de que, por alguna razón, le resultaba más fácil controlar el chakra de naturaleza agua. Sin embargo, su mayor interés residía en el Fuinjutsu. Era un arte complejo y exigente, que requería el conocimiento de todo tipo de cosas raras que la mayoría de los shinobi ni siquiera imaginaban. Sin embargo, a pesar de su dificultad para aprenderlo, era sin duda el arte shinobi más poderoso. Un experto en Fuinjutsu podía hacer prácticamente cualquier cosa si sabía cómo. Se había topado con un obstáculo al no encontrar suficiente información sobre el chakra de naturaleza yin y yang. Sabía que el chakra era una mezcla de energía física y espiritual, pero la liberación yin y yang eran versiones altamente especializadas y refinadas de este concepto. De hecho, estaba apostando a que un especialista en Genjutsu tendría al menos algo de información sobre la liberación yin. Ya se había reunido con el excéntrico Jounin Sensei Maito Gai y había organizado frecuentes combates de entrenamiento con el igualmente excéntrico Rogue Lee. Había sido sorprendentemente fácil conseguir su consentimiento. Ambos siempre estaban encantados de ayudar a un compañero shinobi de la hoja, y al enterarse de sus problemas con el ninjutsu, empezaron a presumir de lo joven que era por esforzarse tanto para superar su debilidad, y lo invitaron con entusiasmo a unirse a sus ejercicios diarios. Eran raros y espeluznantes con sus cejas, licra, cortes de tazón y genjutsu atardecer, pero sin duda podía respetar su determinación. Se quedaron confundidos cuando les dijo que tenía una alternativa al entrenamiento con pesas, pero no le dieron mucha importancia. La única desventaja real para ellos era su compañero Hyuga Neji. El tipo era un imbécil de primera, siempre comentando que los perdedores se mantenían unidos y afirmando que el destino no les permitiría destacar como shinobi. Naruto se propuso darle una paliza algún día. Conocía vagamente a Lee, Tenten y Neji del año anterior en la academia, pero no recordaba que Neji fuera tan irritante. Kurenai era sin duda una mujer hermosa y exótica, con sus ojos rojos y su cabello negro indomable. Su extraño vestido de vendas también era un atuendo bastante interesante. La Jounin en cuestión notó su llegada y quedó perpleja. Sabía que era alumno de Kakashi, lo que la hizo preguntarse por qué se acercaba a su equipo. Su genin también lo había notado y tuvo diversas reacciones ante la presencia del rubio alto. Hinata se sonrojaba muchísimo porque él estaba prácticamente en topless, cubierto solo por el largo abrigo negro que mantenía siempre abierto. Deseaba ser tan atrevida como él, pero le daba vergüenza incluso quitarse el abrigo enorme debido a sus pechos en desarrollo. Shino no tuvo una reacción evidente, pero sus insectos reaccionaron con entusiasmo ante la proximidad del poderoso chakra de Naruto. Shino nunca supo qué pensar de su antiguo compañero de clase. El chakra que Tsukikaichu podía percibir era gigantesco y, aún así, se suponía que él sería el último. Kiba no sabía qué pensar de Naruto. Por un lado, era el último, pero por otro, Akamaru le decía que el rubio era peligroso. En realidad, no creía que Naruto fuera tan peligroso, pero sí recordaba que el rubio nunca perdía un combate en la academia. Ii-san, me han señalado como especialista en Genjutsu. Hay algo que necesito discutir contigo, dijo Naruto una vez que estuvo lo suficientemente cerca. Podía ser educado y usar honoríficos cuando era necesario, aunque eso lo irritaba. Disculpa si me equivoco, Uzumaki-san, pero no pareces un experto en Genjutsu, respondió Kurenai. Sabía perfectamente que tenía demasiado chakra y muy poco control para el Genjutsu. No, pero aún así necesito la ayuda de alguien con un buen dominio del arte. ¿Qué tal si lo hablamos durante el almuerzo?, ofreció Naruto. Kurenai arqueó una ceja ante la invitación a almorzar, ignorando la sorpresa en los rostros de sus genin. Había oído rumores sobre este estudiante de Kakashi. Le costaba creer los rumores que decían que se había acostado con la mitad de las mujeres de la aldea, pero aún así le parecía sospechosa. Era atractivo, sin duda, pero no tenía intención de ser la nueva conquista de ningún hombre. Me temo que no puedo aceptar su invitación, Uzumaki-san, mi equipo y yo ya tenemos planes para ir a almorzar. Son bienvenidos a unirse a nosotros si lo desean. Lo que quiero discutir con ustedes no es ningún secreto. Pagaré por todos ellos. Kurenai frunció el ceño, confundida.
Si él invitaba a sus genin a almorzar con ellos, casi seguro que no intentaba acostarse con ella. ¿De verdad querría hablar de genjutsu? Miró a sus estudiantes, preguntándose si aceptarían la invitación. Un almuerzo gratis siempre es bueno, dijo Kiba con una sonrisa. No tengo objeción, dijo Shino estoicamente. Hinata simplemente asintió, todavía avergonzada. Naruto los condujo a Ichiraku's, que con los años se había expandido para ofrecer más que solo ramen. Teuchi ya había tomado todos sus pedidos y ahora esperaban la comida. Entonces, Uzumaki-san, dijiste que querías hablar sobre genjutsu. Empezó Kurenai. Solo Naruto, por favor. Y sí, tengo varias cosas que quería discutir contigo, respondió Naruto. Muy bien, entonces Naruto, ¿qué fue lo que no pudiste preguntarle a Kakashi, ya que sé que es competente con genjutsu? Kakashi sabe usar genjutsu, sí, pero necesitaba a alguien que lo dominara mucho mejor. Estoy estudiando Fuinjutsu, ¿sabes? Y supongo que un especialista en genjutsu podría ayudarme con un problema que tengo. Además, también me gustaría aprender a salir del genjutsu contigo, explicó Naruto. Kurenai se sorprendió mucho al oír esto. Los usuarios de Fuinjutsu eran extremadamente escasos. Solo conocía unas pocas técnicas de Fuinjutsu y le había costado mucho aprenderlas. ¿En qué estás trabajando que necesitarías la ayuda de un especialista en genjutsu? Preguntó Kurenai, intrigada. Últimamente he estado investigando los detalles del chakra yin y el yang, pero me he topado con un pequeño obstáculo. Parto de la base de que el genjutsu utiliza principalmente el aspecto espiritual del chakra, ¿es correcto? Explicó Naruto. Sí, el genjutsu usa muy poco del componente físico del chakra, respondió Kurenai. Debo decir que me sorprende mucho que sepas siquiera sobre el chakra yin y el yang. Muy pocos Jounin lo saben. El Fuinjutsu te hace aprender un montón de cosas extrañas, explicó Naruto. Bueno, en fin, he estado intentando crear un sello que me permita almacenar chakra yin. Dado que el aspecto yin es forma sin sustancia, supongo que el genjutsu impulsado únicamente por chakra yin alcanzaría su máximo poder. Con el tiempo, espero crear un método para aprovechar los chakras yin y yang refinados en lugar de las versiones diluidas que la mayoría de los shinobi usan hoy en día. Kurenai estaba ahora profundamente impresionada. Ese era el tipo de cosas que convertían a los shinobi en leyenda, aunque pareciera una tarea difícil. ¿Pretendes intentar usar chakra yin purificado para potenciar el genjutsu, como se rumoreaba que podía hacer el Nidaime Mizukage? Preguntó. No sabía nada sobre el Nidaime Mizukage, pero me temo que no soy muy bueno con el genjutsu, aunque me interesa ver el efecto del genjutsu de chakra yin. Mi teoría es que el componente físico presente en el genjutsu que usan los shinobi facilita su disipación. Definitivamente has captado mi atención, pero si no intentas usar el genjutsu de liberación yin, ¿para qué haces esto? Preguntó Kurenai con curiosidad. Me interesa ver qué puedo hacer con el refinado chakra yin y el yang. Estoy bastante seguro de que el chakra yang solo permitirá mejorar el cuerpo, ya que es una sustancia sin forma, pero quizás pueda crear un sello para usarlos de maneras poco convencionales, tal vez incluso una combinación de ambos. Kurenai lo miró fijamente un buen rato, sumida en una profunda reflexión, antes de responder. Suena increíblemente interesante, pero me temo que no sé cómo usar el chakra yin puro. Llevo tiempo intentándolo, pero no he tenido éxito, así que no sé si podría ser de mucha ayuda. No esperaba que supieras usarlo, pero espero que con tu experiencia en genjutsu, pueda avanzar en mi investigación de Fuinjutsu y, quién sabe, quizás encontremos la manera de aprovechar el chakra yin. Además, necesito que me enseñes a liberarme del genjutsu. ¿Qué te parece, Kurenai-sensei? Preguntó Naruto, llamándola sensei con una sonrisa burlona. Sabía que estaba muy interesada en esto y que probablemente no podría resistirse. Kurenai lo pensó un buen rato, pero sabía que aceptaría. Llevaba años intentando descubrir cómo usar la liberación yin, y de repente, un genin novato le propuso usar su habilidad con el Fuinjutsu para intentar resolver el problema. Aunque era un genin novato, hablaba del tema con tanta familiaridad que tuvo que tomarlo en serio, e incluso los principiantes en el Fuinjutsu no debían subestimarse. Está bien Naruto, acepto.
Hinata, Kiba y Shino habían estado observando en silencio toda la conversación con gran sorpresa. Su último ex compañero, supuestamente fallecido, acababa de enfrascarse en un debate sobre una teoría del chakra de alto nivel de la que jamás habían oído hablar. Fue en este punto cuando Ayame salió de la parte trasera con la comida que habían pedido. Kiba inmediatamente se olvidó de la discusión que acababa de escuchar y miró fijamente a la hermosa camarera. «Oye, nena, ¿dónde has estado toda mi vida?», le dijo mientras la examinaba. Ayame solo levantó una ceja al ver al chico mucho más joven intentando ser amable. No era el único en intentar una frase de ligue mediocre, y definitivamente no era el mejor. Mientras tanto, Kurenai estaba muy irritada con su estudiante. Este mostraba todas las señales de un libertino en ciernes, y todos sus intentos por evitar que se convirtiera en el próximo Jiraiya habían fracasado hasta el momento. «Deja de husmear alrededor de mi hermana Kiba», exigió Naruto. «Tu hermana», dijo un coro de voces confundidas y cuestionadoras. «No es de sangre, pero me considera su hermana mayor desde hace muchos años», explicó Ayame con una sonrisa. Aparte de Xana, Ayame era la única que lo sabía prácticamente todo. Incluso sabía de Xana y lo que intentaba lograr. El hecho de que no hubiera intentado convencerlo ni lo hubiera juzgado por ello la había hecho aún más valiosa para él, y definitivamente no iba a tolerar que un perro callejero intentara acostarse con ella. «Bueno, aunque sea tu hermana, es ella quien decide si quiere tener una experiencia animal», respondió Kiba con una sonrisa arrogante una vez que se le pasó la sorpresa. «Te lo diré cuando vaya a por tu hermana y quizás también por tu madre», replicó Naruto, haciendo que Kurenai se atragantara con la comida y que Hinata se sonrojara. Incluso Shino se sonrojó, aunque casi imperceptiblemente. Quizás incluso ambos a la vez. Esto último enfureció a Hinata e incluso Kurenai se sonrojó. Mientras Kiba balbuceaba en estado de shock, Naruto miró a Hinata y no pudo evitar comentar: «Si te sonrojas más, Hinata, te van a confundir con una linterna del barrio rojo». Esto fue demasiado para la chica y se desmayó, obligando a Shino a sujetarla. Para entonces, Kiba había recuperado el habla y exclamó: «Aléjate de mi madre y mi hermana, bastardo». «¿Y qué quieres decir con que vas tras ellas?». «Bueno, ya que eres tan partidario de que las mujeres elijan con quien quieren acostarse, pensé que debería avisarles que estoy disponible», dijo Naruto con magnanimidad. Kiba lo miró boquiabierto durante varios segundos antes de responder. «De acuerdo, ya entiendo. Me mantendré alejado del tuyo si tú te alejas del mío». Gruñó. «De acuerdo», dijo Naruto con amabilidad. «Pero si me persiguen, no habrá suerte». «Eso nunca sucederá», gritó Kiba. «Sigue diciéndote eso, Kiba, podría ser cierto». Naruto hizo una pausa. O quizás no. 2 meses después. Los 2 meses transcurridos desde que Naruto y Kurenai acordaron trabajar juntos habían sido muy productivos en varios sentidos, aunque Naruto había sido el que más había aprovechado. Kurenai había decidido enseñarle cómo disipar el genjutsu primero y como era típico en Naruto, no hizo nada normalmente. No fue capaz de manipular su flujo de chakra lo suficiente para detenerlo y romper el genjutsu de esa manera, y no le gustaba la idea de enviar pulsos de chakra o apuñalarse a sí mismo, por lo que se le ocurrió su propia forma única de romper el genjutsu. Descubrió el método accidentalmente al intentar detener el flujo de chakra, pero lo condensó. Resulta que si el chakra de alguien es lo suficientemente denso, el chakra ajeno de un genjutsu no puede atravesar sus espirales y hacer su trabajo. Kurenai quedó sorprendida e irritada cuando descubrió que esto lo hacía efectivamente inmune al genjutsu regular, al menos mientras mantuviera su chakra condensado. No habían logrado descifrar la liberación Jin y Naruto teorizaba que sus conocimientos de Fuinjutsu no eran suficientes. Logró convencer a Kurenai de que le trajera todos los libros y pergaminos de Fuinjutsu de las secciones Chunin y Jounin de la biblioteca, a pesar de que no debería haberlo hecho. La Jounin de ojos rojos le había prestado los libros con la condición de que solo los revisara y viera si algo de su contenido podía ayudarles en su investigación. Naruto aceptó, pero en cuanto llegó a casa, creó un pequeño ejército de clones para copiar todo lo que ella le había traído lo antes posible. Ahora contaba con un pequeño ejército de clones que trabajaban constantemente para asimilar todo el conocimiento que repentinamente se le había presentado.
Lo que había visto en esos libros era simplemente demasiado interesante como para dejarlo pasar. Lo que más le fascinaba eran las instrucciones para inscribir pequeñas fórmulas de Fuinjutsu con solo su chakra y, a veces, un poco de sangre. Para conjuntos de sellos más grandes, necesitaba prepararlos con antelación y luego podía golpearlos contra el suelo, donde se expandían y podían controlarse mediante un sello maestro que inscribía en su cuerpo. Le irritaba enormemente ir a misiones ahora, ya que le quitaba tiempo de su entrenamiento y de su estudio de Fuinjutsu. Hacía apenas unos días, finalmente había descifrado el secreto de cómo manipular la gravedad con Fuinjutsu. Necesitaba inscribir un área con una matriz de sellado, tras lo cual sería capaz de ajustar la gravedad dentro de esa área. La posibilidad de entrenar en un entorno de mayor gravedad lo había hecho salivar, pero aún no tenía la oportunidad de usarla. Incluso había encontrado una solución a su problema con el ninjutsu. Naruto ahora era capaz de inscribir una matriz de sellado que moldeaba el chakra para cualquier ninjutsu que deseara, como si estuviera haciendo sellos manuales, siempre y cuando lo conociera bien. Sin embargo, a diferencia de los sellos manuales, no necesitaba preocuparse por el control, ya que la matriz de sellado lo hacía por él. Solo necesitaba canalizar chakra hacia ella y la técnica se formaría. Esto era ciertamente interesante, pero hacía tiempo que había perdido el interés por el ninjutsu tradicional. Tampoco había dejado de trabajar en la manipulación elemental y ahora le intrigaban enormemente las posibles aplicaciones del chakra de naturaleza acuática. Había determinado que la naturaleza fluida del agua, combinada con su chakra altamente denso, le permitía un grado de control sobre el agua que los simples sellos manuales no le permitían. Aún no dominaba ninguna técnica, pero estaba trabajando en algunas cosas que prometían mucho si conseguía que funcionaran. Todo este trabajo y el flujo casi constante de recuerdos de sus clones de sombra lo habían dejado, por desgracia, con un dolor de cabeza constante de nivel medio. Naruto estaba seguro de que, de no ser por su factor de curación, su cerebro empezaría a gotear por los oídos. Esto se confirmó cuando se desmayó una vez durante una misión de rango D y su equipo se vio obligado a llevarlo al hospital. Al despertar, oyó términos como contusión neural y daño cerebral, lo que lo convenció de bajarle un poco el tono. Otro cambio fueron sus rangos de al parecer, el Sandaime había tenido una conversación seria con clientes potenciales sobre usar a sus shinobi como acompañante, lo que significaba que Naruto ya no podía manipular las mentes de sus compañeros de esa manera. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y el equipo 7 ahora tenía una reputación bastante cuestionable. Naruto y Kakashi lo aceptaron perfectamente, pero Sakura y Sasuke no. La pelirrosa ni siquiera podía caminar por la calle sin querer hundirse en el suelo cuando los aldeanos la miraban con desaprobación. Por otro lado, Sasuke recibía mucha aprobación de sus fans, que se habían vuelto 10 veces más furiosas, dejando al superviviente Uchiha desesperado por las espeluznantes tendencias acosadoras que ahora exhibían. Sin embargo, en ese momento Naruto no sufría dolores de cabeza ni volvía locos a sus compañeros de equipo. En ese momento, estaba enfrascado en un entrenamiento contra Kurenai. Ambos llevaban un tiempo trabajando en su proyecto y Naruto sentía que al menos habían avanzado un poco, pero ambos estaban cansados de devanarse los sesos y querían relajarse un poco. Naruto había sugerido un entrenamiento y Kurenai tenía curiosidad por saber qué tan bueno era Naruto. Su curiosidad también provenía de que sus equipos habían sido nominados para los próximos exámenes Chunin y quería ver cómo se comparaba con su propio genin. Había llegado a arrepentirse de haber aceptado participar en ese combate, ya que había descubierto varias verdades que le estaban haciendo las cosas muy difíciles. No pudo usar genjutsu contra el rubio debido a que este estaba condensando su chakra, lo que significaba que debía recurrir al taijutsu y al ninjutsu, dos habilidades que definitivamente no eran sus fuertes. Naruto era más fuerte y rápido que ella, y su cuerpo era tan musculoso que ni siquiera sus golpes potenciados por chakra surtían gran efecto. Por otro lado, ella debía ser extremadamente cuidadosa para no bloquear ni siquiera directamente uno de sus golpes, como lo demostraba el tronco roto que había usado como sustituto. Lo único que la mantenía en la lucha era su mayor experiencia, flexibilidad y el escaso Katon ninjutsu que dominaba, mientras que Naruto se limitaba al taijutsu y a los clones de sombra.
Sin embargo, sabía que si el rubio lograba apresarla, todo estaría perdido. Kurenai ya jadeaba y sentía el agotamiento por usar su tan descuidado ninjutsu, mientras que Naruto tenía una amplia y emocionada sonrisa, sin el menor cansancio. Parecía un poco quemado por haber estado a punto de ser alcanzado por una bola de fuego hacía poco, pero ella podía ver cómo la quemadura sanaba incluso ahora, dejándolo en perfecto estado de salud. Se había quitado el abrigo y la miraba con el torso desnudo, lo cual resultaba un tanto desconcertante. Naruto podría haber terminado la pelea hace mucho tiempo si hubiera usado sus cadenas, pero todavía estaba tratando de mantener ese secreto, aunque pensó que era solo cuestión de tiempo antes de que Sakura lo contara. Decidido a acabar con él, creó varios clones y se abalanzó sobre la mujer de ojos rojos, haciéndola sospechar de sus posibles planes. Los clones eran relativamente difíciles de eliminar debido a su límite de un solo golpe, y pronto se quedó frente a un solo Naruto. Él se abalanzó sobre ella y ella se preparó para otro difícil enfrentamiento de taijutsu, pero quedó sorprendida cuando él se dispersó después de un solo golpe, dejándola completamente expuesta para que el original la agarrara por detrás y la tirara al suelo con el mismo agarre que había usado para inmovilizar a Aku durante la misión Wave. Con las manos inmovilizadas y al rubio firmemente plantado entre sus piernas, Kurenai quedó indefensa. Las únicas técnicas que podía realizar sin sellos manuales eran el genjutsu y las 3 técnicas de la academia, que ahora eran inútiles. La Jounin estaba bastante enfadada consigo misma por haber caído en esa trampa. Naruto la había estado atacando con ataques directos como un coloso todo el tiempo y luego la dejó ciega con este astuto movimiento final. En ese momento él le sonreía ampliamente, complacido por el hecho de haber ganado contra una Jounin, incluso si ésta se encontraba severamente discapacitada. Yo gano Kurenai-sensei. Así es, gruñó ella levemente, con el orgullo herido por haber perdido contra un genin. Incluso si hubiera perdido, no podía negar que su posición actual era bastante agradable. Había desarrollado una innegable atracción por el rubio. Lo había conocido durante los 2 meses que llevaban trabajando juntos y estaba muy impresionada con el tipo de hombre que había resultado ser, a pesar de los rumores sobre él. Incluso le había dejado claro su interés romántico, pero él le había dicho que no estaba interesado en una relación seria, que era lo que ella deseaba. Lo hablaron y Kurenai se sorprendió un poco al descubrir que había algo de cierto en los rumores sobre que se acostaba con numerosas mujeres, sino con la mitad de la aldea. La sorpresa se debió a que no había actuado de forma pervertida con ella en lo más mínimo, salvo algunos elogios casuales sobre su belleza, lo que la hizo pensar que los rumores eran completamente inventados, ya que él era el Jinchuriki del Kyuubi. Kurenai no quería que fuera solo sexo, así que se apartó, pero su atracción no había disminuido en lo más mínimo. El Jounin de ojos rojos no podía culparlo por no querer una relación seria a su edad, pero aún así la frustraba muchísimo. Era el hombre más interesante e impresionante de un grupo bastante limitado, aunque fuera 10 años menor que ella y no estuviera dispuesto a nada más que sexo casual. Ni siquiera podía enojarse con él, ya que lo había contado todo abiertamente en lugar de ser pervertido con ella. Tal vez sea mejor que nos levantemos, creo que le daremos un espectáculo a tu genin, le dijo Naruto con una sonrisa. ¿Qué? Gritó Kurenai y giró la cabeza para ver que sus 3 estudiantes observaban su comprometedora posición con sonrojos de incredulidad. Los 3 acababan de llegar a su entrenamiento programado y se los encontraron entrenando. Se quedaron atónitos al ver a Naruto ganar. No entendían por qué su sensei no usaba ningún genjutsu, pero aún así fue impactante ver a un genin ganar contra un Jounin. Aún más impactante fue ver al rubio derribar a su sensei en una posición bastante íntima y luego tener una breve conversación con ella como si nada. Se pusieron rápidamente de pie, Kurenai se sonrojó mucho al ser vista así y Naruto solo sonrió, sin avergonzarse en lo más mínimo. Bueno, Kurenai-sensei, continuaremos nuestra investigación después de los exámenes Chunin. Espero ver a su equipo participando. Dicho esto, Naruto se marchó, dejando a Kurenai sola para explicar su embarazosa situación a sus alumnos. Omake. La razón por la que Kakashi nominó a sus estudiantes para el examen Chunin. El equipo 7 estaba esperando que su eterno tardío sensei llegara a su campo de entrenamiento.
Naruto sufría un terrible dolor de cabeza causado por tantas dispersiones cercanas, que habían inundado su pobre y maltratado cerebro con complejas matrices y fórmulas de Fuinjutsu. El hecho de que ni siquiera hubiera dormido la noche anterior no aliviaba su dolor de cabeza. A pesar de esto, garabateaba con entusiasmo sellos en un gran pergamino. No se había dormido porque estaba escribiendo el sello. Si su investigación era correcta, este sello le permitiría ver una dimensión alternativa al aumentar la gravedad en un área pequeña a niveles verdaderamente absurdos y verter una gran cantidad de chakra en él para alimentarlo. El efecto desestabilizador de una fuerza gravitacional tan poderosa debería permitirle abrir una grieta en el espacio-tiempo durante unos segundos antes de que el chakra que alimentaba el sello se agotara. Había otras matrices menores incluidas que causarían mayor desestabilización y garantizarían algún tipo de efecto. Sasuke y Sakura estaban profundamente asustados por la expresión enloquecida en el rostro de su compañero de equipo mientras garabateaba en su pergamino y, por lo tanto, no estaban dispuestos a preguntar qué diablos le pasaba. «Yo», saludó Kakashi cuando apareció de repente. «Llegas tarde». Sakura dio su grito habitual. «Lo siento, no pude encontrar calcetines limpios para ponerme», le dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. «No llevas calcetines». «Nunca llevas calcetines». «Exactamente». Ignorando a su genin de cabello rosado y balbuceando a favor de mirar al rubio de aspecto algo inestable. «Naruto, guarda ese pergamino, tenemos que entrenar». «Ya casi termino, sensei, tengo que terminar esto». Kakashi miró a su estudiante con un suspiro de resignación. Conocía esa mirada. Era la misma que Kusina y, a veces, incluso Minato-sensei tenían. Esa mirada significaba que Naruto no podría pensar en nada más que en ese sello hasta que lo terminara, e ignoraría todo hasta que terminara. No se equivoquen, Kakashi estaba orgulloso de su estudiante por muchas razones, pero era tan brillante como sus padres y 3 veces más loco. «Está bien, Naruto, supongo que podemos esperar un rato hasta que termines». Naruto terminó rápidamente de inscribir el sello, antes de crear un clon que contenía más de la mitad de su chakra y pedirle que llevara el pergamino a una distancia prudencial por si acaso. El clon parecía nervioso, con razón, ya que muchos clones habían encontrado su destino final debido a los sellos experimentales. Todos estaban tensos mientras observaban al clon, vertiendo su chakra en el sello. Comenzaron a ver cómo el espacio alrededor del pergamino se deformaba caóticamente. Antes de que nadie pudiera comentar ni intentar acercarse, la deformación explotó repentinamente en un retorcido abismo de colores, algunos de los cuales existían y muchos no. El clon fue atrapado por tentáculos que se retorcían de tal manera que les dolía la vista. Una boca abierta se abrió con innumerables filas de dientes y múltiples lenguas de las que brotaron aún más bocas y atrajeron hacia su interior al clon de aspecto absolutamente aterrorizado. Bruce Lee Fungilrukorulglotenat Hitsen Tutchar. La voz se arrastró a través del campo de entrenamiento vacío como gusanos a través de un cadáver y se sintió como si el aire mismo aullara de dolor al escuchar las palabras que requerían una lengua transdimensional y múltiples cajas de voz separadas para pronunciarlas. El clon explotó cuando escuchó la voz y el desgarro en el espacio-tiempo se cerró de golpe, cortando un tentáculo que rápidamente se disolvió en la nada. Kakashi miró a sus 3 estudiantes con la misma mirada vacía y horrorizada que ellos. Todos tenían sangre goteando constantemente de sus orejas, ojos y nariz, y sus mentes ya se esforzaban por reprimir cualquier recuerdo del suceso. «No debería volver a hacer eso», dijo Naruto, ya racionalizando que todo había sido producto de su cerebro sobrecargado y privado de sueño. «Esperaba no tener que decirte que no intentaras ningún Fuinjutsu que rompiera la realidad mientras siguieras siendo mi genin Naruto, pero supongo que debería haberlo hecho». Kakashi habló con voz hueca a sus alumnos, igualmente traumatizados. «Te estoy nominando para los exámenes Chunin y más te vale ascender. No me haré responsable si hundes el mundo en un abismo extradimensional». «Sensei, ¿qué le diremos al Hokage sobre esto?», preguntó Sakura con voz temblorosa y la mirada fija en el horror. «No pasó nada interesante aquí, Sakura. Todos nos sentíamos un poco mal y decidimos cancelar el entrenamiento de hoy», dijo Kakashi, todavía con el mismo tono vacío. «Pero sensei», la pelirrosa intentó protestar.
No pasó nada, Sakura, insistió Kakashi, con la voz aún hueca. Sí, sensei, claro que tiene razón, no pasó nada, asintió Sakura con una sonrisa vacilante. Claro que su sensei tenía razón, qué tonta era, preocupándose por nada. Al fin y al cabo, era un día normal. Era una lástima lo del entrenamiento cancelado, pero aparte de eso, era un día perfectamente normal y soleado. Tal vez podríamos ir a comer algo todos juntos, ya sabes, como equipo, sugirió Sasuke, con cara de que se le iban a poner los ojos en blanco. De repente, no quería estar solo. Es un día normal, sin nada especial. Es una pena que Sasuke-kun no quiera comer nada, pero no importa, porque es normal, insistió Sakura y se marchó. Los demás se marcharon poco después, con los recuerdos enterrados bajo una montaña de bloqueos mentales instintivos que todo el clan Yamanaka no sería capaz de romper. Todo lo que quedó fue la intensa renuencia de Naruto a experimentar con el Fuinjutsu desestabilizador de dimensiones, el repentino terror de Sasuke y Sakura a cualquier cosa con tentáculos, y el intenso deseo de Kakashi de nominar a su equipo para los exámenes Chunin. Capítulo 6. Naruto estaba sentado en la cabeza de piedra de su padre, contemplando la vista y pensando. Los últimos 2 meses le habían sentado bien. Había aprendido mucho y sentía que había progresado mucho. Se sentía un poco mal por haberle mentido a Kurena y sobre esos libros de Fuinjutsu, pero no era como si tuviera la intención de usar ese conocimiento para algo particularmente malo. La Jounin de ojos rojos lo sorprendió al hablarle de su interés romántico. Sinceramente, no esperaba que la mujer algo distante desarrollara ese interés por él. A pesar de su belleza, no tenía intención de involucrarse en relaciones serias, al menos no con nadie más que no fuera Kusana. No estaba muy seguro de cómo clasificar su relación con la demonio, pero había estado presente con más frecuencia de lo habitual estos últimos 2 meses, lo cual lo alegraba. Era difícil de interpretar, pero Naruto esperaba no equivocarse al pensar que estaba logrando conectar con ella. Podría ser una demonio ancestral, pero solo podía mantener las distancias por un tiempo limitado, y a pesar de lo que dijera, estaba seguro de que el poder no era lo único que le importaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió la llegada de la misma demonio que había estado en su mente. ¿Has venido a disfrutar de la vista conmigo? En realidad vine a advertirte, pero ver el atardecer contigo suena placentero. Dijo y se acomodó entre sus piernas y se recostó sobre su pecho. ¿Avisarme? Esto debe ser muy importante si creías que necesitaba una advertencia, respondió Naruto sorprendido. Lo es, he sentido la llegada de mi hermano más débil, Shukaku. Afirmó Kusana directamente. ¿El Ichibi? ¿Está sellado? Preguntó Naruto pensativo. Shukaku ha estado encerrado en algo durante siglos. Ese lunático sediento de sangre no tiene la inteligencia suficiente para recuperar su libertad, dijo la demonio con desdén. ¿Quieres decir que no se parece en nada a ti? Preguntó el rubio sorprendido, pues esperaba que todos los Biju fueran más o menos similares a Kusana, aunque menos poderosos. No hay nadie como yo, dijo con voz tranquila, pero Naruto creyó detectar en su tono un atisbo de vieja amargura. Naruto consideró cuidadosamente cómo abordar el tema. Realmente quería saber de qué se trataba, pero no quería que ella se callara. Sabes, me han dicho que doy buenos masajes, pero me gustaría saber tu opinión sobre mi técnica. Podemos hablar un poco más de esto mientras te masajeo, ofreció. Kusana le lanzó una mirada divertida antes de aceptar. Los dos estaban ahora en el apartamento de Naruto, con Kusana acostada boca abajo en la cama. Naruto se preparaba para comenzar el masaje mientras se sentaba ahorcajada sobre sus caderas. Le masajeó los hombros y comenzó a girar su chakra caóticamente, presionando los músculos y relajándolos. Kusana ronroneó mostrando su alegría por sus esfuerzos y comenzó a hablar. Para que realmente entiendas la diferencia entre los otros 8 Biju y yo, necesito empezar desde el principio, comenzó. Hace varios miles de años, no había Biju, ni Shinobi, ni siquiera chakra. Naruto quedó bastante sorprendido por esto, ya que había pensado que el chakra siempre había existido, pero no interrumpió. Lo único de notable poder místico era el Shinju, el árbol dios. ¿Qué era el Shinju? ¿Y qué hay de la gente de aquella época? Preguntó Naruto, con intensa curiosidad. El Shinju era el último remanente del poder divino en este mundo.
Por lo que entiendo, los dioses abandonaron este mundo hace mucho tiempo, dejando solo al Xinghu. El único que queda es el dios de la muerte, y no es más que un espectro desvanecido de lo que una vez fue. Aunque, incluso disminuido como está, sigue siendo la entidad más poderosa conocida en este mundo. Naruto estaba tan absorto en la historia que se olvidó de seguir masajeando por un momento, pero un movimiento de sus hombros se lo recordó. En cuanto a la gente, bueno, eran muy parecidos a los de ahora, salvo por la falta de chakra. En mi opinión, esto era bueno, ya que así podían hacer menos daño. Supongo que eso significa que estaban constantemente en guerra entre ellos, adivinó Naruto. Exactamente. Esto continuó durante mucho tiempo, con el Xinghu siendo venerado pero mayormente ignorado, hasta que una princesa llamada Kaguya vio que el árbol del dios había dado fruto. Tenía buenas intenciones, pensando que si comía un fruto del Xinghu, recibiría poderes que podría usar para detener la guerra constante. Entonces, ¿qué salió mal? Si bien comer la fruta le otorgó un gran poder, fue ingenua al pensar que la humanidad dejaría de luchar consigo misma solo porque ella era más poderosa. Puede que finalmente los hubiera derrotado a todos, pero su paz habría sido forzada y solo habría durado unas pocas décadas, como máximo. Tengo la sensación de que algo más salió mal, dijo Naruto, deslizando las manos por su espalda. Xana tarareó en señal de acuerdo y continuó con su relato. Estaba embarazada cuando comió la fruta, y el poder que le fue otorgado se concentró aún más en su hijo nonato. El niño fue diferente desde el principio. Poseía ojos que aterrorizaban a quienes los miraban. Brillantes orbes púrpuras sin pupila ni esclerótica, con un patrón ondulado. Llegó a conocerse como el Rinnegan. Era una manifestación del poder divino y otorgaba habilidades que los mortales jamás habrían tenido. Naruto movió las manos hacia la parte baja de su espalda mientras hablaba. ¿Qué pasó después de eso? Kaguya le puso a su hijo el nombre de Hagoromo e intentó llevar una vida normal, pero no lo logró. Hagoromo creció mucho más rápido de lo debido y rápidamente comenzó a mostrar poderes que eclipsaban incluso a los de su madre. Kaguya cumplió su deseo de poner fin a la guerra entre las distintas facciones de la humanidad cuando Xinghu comenzó a moverse. ¿Moverse? ¿No era solo un árbol? ¿Un árbol divino? Sí, pero un árbol al fin y al cabo, preguntó Naruto sorprendido. Todos quedaron tan impactados como tú, pues el Xinghu no se había movido desde que se supo de él. Pero, al parecer, percibió el robo de su fruta o el hecho de que Hagoromo había accedido al poder divino y comenzó a transformarse. Lo que una vez fue un árbol, se convirtió en un inmenso dios demonio de 10 colas. 10 colas. Exclamó el rubio en estado de shock. Sí, fue la primera bestia con cola, una entidad divina que se volvió demoníaca en su furia. Arrasó por la tierra, destruyendo todo a su paso hasta que Hagoromo fue a desafiarla. Naruto movió sus manos hacia sus nalgas y comenzó a frotarlas vigorosamente, lo que la hizo ronronear nuevamente antes de continuar. Debes comprender que el poder del Xinghu era ilimitado, y aún así, Hagoromo, quien para entonces se hacía llamar el sabio de los 6 caminos, fue capaz de desafiarlo. El hombre era una aberración que jamás debió existir, un humano con poder divino, un dios mortal. Su batalla se prolongó durante días. Ambos tenían acceso a un poder ilimitado, ambos podían extraer energía de su entorno para reabastecerse. La única diferencia real entre ellos era que el Xinghu era una bestia desbocada y el sabio, un hombre capaz de trazar planes complejos, razón por la cual ganó. ¿Cómo lo logró si ninguno de los dos podía quedarse sin energía? Preguntó Naruto con curiosidad. Vio que cada vez que destrozaba un trozo de carne del demonio, este engendraba demonios menores, que huían de la batalla y buscaban víctimas humanas. En una apuesta desesperada, usó Fuinjutsu para sellar a la bestia en su interior. Para entonces, Naruto ya había bajado hasta sus piernas. No debería haberlo matado eso. Por lo que sé, yo habría muerto si hubiera sido mayor cuando papá intentó encerrarte en mí, comentó. Cualquier otro habría muerto, pero gracias a la inmensidad de su poder y al Rinnegan, no tuvo ningún problema para sellarlo. En fin, ahora que se había ocupado de las 10 colas, Hagoromo se quedó con el problema de los numerosos demonios menores que se habían dispersado. Fue a cazarlos de inmediato, pero a pesar de todo su poder, solo podía estar en un lugar a la vez.
Los demonios se aprovechaban de los humanos débiles de la época, y muchos de ellos desarrollaron una predilección por las mujeres. El rostro de Naruto se retorció de disgusto al escuchar eso y le resultó difícil evitar apretar dolorosamente sus manos alrededor de las piernas de Xana. Mientras el sabio cazaba demonios, muchas de las mujeres agredidas quedaron embarazadas y dieron a luz. Contrariamente a lo que el sabio temía, los niños eran perfectamente humanos, aunque sorprendentemente capaces de usar chakra como él, aunque a una escala mucho menor. Algunos incluso mostraron habilidades distintivas que más tarde se conocerían como linajes. ¿Entonces me estás diciendo que el chakra y los linajes son el resultado de mujeres embarazadas por demonios?, preguntó Naruto con el ceño fruncido. Aunque ya había pasado mucho tiempo, no le gustaba oír algo así. No del todo. El sabio engendró sus propios hijos y logró despertar la capacidad de usar chakra en los humanos con cierto esfuerzo. Viajó por el mundo predicando la paz y difundiendo las enseñanzas del chakra entre las naciones elementales. Me arriesgaré a decir que no salió como él quería, dijo Naruto secamente. Todo parecía ir bien. La tierra se había sentado en paz y Hagoromo pudo pasar más tiempo con sus hijos, pero con el tiempo envejeció y comenzó a morir. Sabía que, al morir, la criatura que mantenía prisionera en su interior volvería a ser libre y que esta vez nadie podría detenerla. Por eso usó sus poderes para dividirla en 9 pedazos. Tú y los otros Biju. Naruto se dio cuenta. Sí. Para entonces, le quedaba poco tiempo en el mundo y nos habló de nuestros orígenes y nos pidió que orientáramos y aconsejáramos a los humanos para que la paz perdurara. A mí me pidió que cuidara de sus descendientes y me asegurara de que no abusaran de los poderes que les fueron otorgados. ¿Quiénes fueron sus descendientes?, preguntó Naruto con curiosidad. Los Senju y los Uchiha, aunque no eran conocidos como tales en ese entonces. Los Uzumaki se separaron de los Senju hace mucho tiempo, y los Hyuga se separaron de los Uchiha hace aún más tiempo, explicó, dejando al rubio muy sorprendido. Menos de 2 generaciones después de la muerte del anciano sabio, las cosas empezaron a ir mal. Los humanos comenzaron a usar el chakra como arma de guerra. La entonces heredera Uchiha, nieta de Hagoromo, fue atacada por uno de los pocos demonios restantes y el poderoso chakra espiritual que había heredado se corrompió, lo que dio lugar a la creación del Sharingan. ¿Entonces el Sharingan es un linaje demoníaco?, preguntó Naruto una vez que se recuperó de la sorpresa. Sí. Sus portadores tienen una predisposición natural a las emociones más oscuras debido a esto, ya que el Dijutsu se nutre de ellas. Cuando te dije hace tantos años que había percibido una gran cantidad de malicia humana en Konoha, provenía principalmente de los Uchiha. Se siente extraño saber que los descendientes que me pidieron que cuidara prácticamente se han extinguido o han sido exterminados, reflexionó Xana distraídamente. A Naruto le costaba recordar todo esto, así que hizo otra pregunta que le había llamado la atención. Entonces, ¿a qué te referías cuando dijiste que no hay nadie como tú? Xana suspiró y respondió. Porque el sabio metió la pata. La forma en que nos creó me aseguró ser la más fuerte con diferencia, poseyendo más de la mitad de la fuerza que tenían los 10 colas, porque depositó toda su fe en mí. Hagoromo, a pesar de todo su poder, seguía siendo humano y no entendía realmente qué significaba que el Shinku se hubiera vuelto demoníaco. Los otros 8 Biju eran inestables porque carecían del poder para mantener sus mentes y todos se volvieron salvajes, recuperando solo parte de su sentido al ser sellados dentro de humanos y tomar prestado su sentido de identidad. Esto solo empeoró cuando los humanos comenzaron a intentar usarlos como armas, lo que incitó su ira. El mundo volvió a sumirse en la guerra y abandoné por completo las naciones elementales durante muchos siglos. Incluso dejé atrás el nombre que el sabio me había dado, ya que estaba relacionado con la tarea que deseaba que realizara. ¿Es por eso que tu nombre suena tan extraño?, se preguntó Naruto, volviendo a subir las manos a la parte superior de su espalda. Buena suposición. Sí, elegí este nombre de otra tierra y, antes de que preguntes, sí, hay varios otros continentes en este mundo. No era conocido allí y esperé el momento oportuno en lugar de ver a mis hermanos enloquecer y a ustedes, los humanos, usar una chispa de poder divino para matarse entre sí. ¿Chispa de poder divino? Chakra. Por supuesto.
¿Conoces al Nidaime Okage y su técnica de resurrección? ¿Creías que era normal extraer un alma del mundo puro y obligarla a entrar en un cuerpo de no muerto? Estoy seguro de que hay muchos otros ejemplos de humanos que usan chakra para violar el orden natural. ¿Eso significa que tú también podrías hacer algo así?, preguntó Naruto con curiosidad. No, aunque soy capaz de muchas cosas, me está vetado el más allá. Fui creado a partir de un poder corrupto y demoníaco. Esto hace que mi chakra sea naturalmente destructivo, pero también me impide usar muchas de las habilidades que los humanos poseen. Con la edad, he logrado dominar la peor parte de la ira que heredé de los 10 colas, pero siempre está ahí. Si nos hubiéramos conocido de joven, te habría matado por la más mínima irritación. Bueno, me alegro de haberte conocido en tu vejez entonces, bromeó Naruto. Un pie de piel oscura se lanzó hacia arriba y lo golpeó en la espalda, haciéndolo perder el equilibrio y cayendo encima de ella. Ya basta de historias, tienes otro lugar para masajear, susurró Xana sugestivamente. Será un placer, le susurró Naruto al oído mientras se deslizaba dentro de él. Horas después, cuando ambos estaban exhaustos y acostados juntos en la cama, Xana volvió a hablar. Como ya he dicho, tengan cuidado con quien contenga a Shikaku. Es el más inestable entre nosotros y es probable que haya vuelto loco a su anfitrión con sus delirios sanguinarios. ¿Hay alguna forma de identificarlo?, preguntó Naruto. Tiene poderes sobre la arena, así que es probable que su contenedor tenga poderes similares. La última vez que lo vi, estaba arrasando los desiertos del oeste, así que sin duda fue sellado por la arena oculta. La sonrisa de Naruto quedó oculta por la oscuridad. Ahora sabía con certeza que estaba progresando en su camino hacia un lugar en su corazón. Ella no le habría advertido si solo lo estuviera probando para ver si merecía su atención. Naruto miraba confundido cómo le pateaban el trasero a Lee. Acababan de entrar a la academia donde se suponía que se celebraría la primera fase del examen Chunin y se vieron obligados a abrirse paso entre la multitud. Por suerte, el tamaño de Naruto le había permitido arrasar con la multitud. Ver a Lee siendo empujado por un par de Chunin como si fuera un debilucho fue una vista extraña, especialmente porque lo estaban haciendo frente a la habitación 201. Por su vida, Naruto no podía entender por qué todos estaban tratando de entrar a esa habitación ya que se suponía que el examen sería en la habitación 301. Si ni siquiera puedes superarnos, mejor vuélvete a casa, dijo uno de los Chunin con desdén. ¡Qué buen discurso! Ahora invierte el genjutsu y déjanos pasar. Seguro que Sakura lo notó a kilómetros de distancia, dijo Sasuke, caminando hacia el Chunin con las manos metidas en los bolsillos. ¿Genjutsu? Naruto podría haberse dado una bofetada al darse cuenta de que estaba usando su inmunidad al genjutsu sin siquiera darse cuenta. Se había dedicado a mantener la condensación de chakra lo más posible durante el mayor tiempo posible para ver si podía hacerlo de forma natural, pero su propia habilidad lo había sorprendido. Me confundí con la realidad en lugar de un genjutsu, o la ironía. Así que notaste la ilusión, ¿verdad? A ver qué tal te va, dijo el Chunin con la nariz vendada, y se lanzó a patear. Sasuke reaccionó con una patada, pero antes de que algo pudiera conectar, le atrapó ambos pies con una mano cada uno. ¿Por fin terminaste de fingir ser un cobarde, Lee?, le preguntó Naruto a su compañero de entrenamiento. Naruto, me alegra verte participando en este examen tan juvenil, respondió Lee con entusiasmo. ¿Conoces a este tipo?, preguntó Sasuke, queriendo saber más sobre el tipo extraño, que era lo suficientemente fuerte como para bloquear su patada con tanta facilidad. Entrenamos juntos cuando ambos tenemos tiempo, respondió Naruto. Mientras se desarrollaba esta breve conversación, Lee se puso frente a Sakura y comenzó a hablar con un pequeño rubor en su rostro. ¿Eres Sakura, verdad? Me llamo Rogue Lee. Por favor, sé mi novia. Te protegeré con mi vida, dijo Lee levantando el pulgar y rechinando los dientes. Sakura parecía un poco enferma al pensarlo. Definitivamente, no. ¿Pero por qué?, preguntó Lee, pareciendo bastante desconsolado. Porque eres un bicho raro. Esto sumió a Lee en una depresión momentánea, y a Naruto le pareció divertidísimo. Aunque se preguntaba qué demonios veía Lee en Sakura. El breve concurso de meadas entre Sasuke y Neji fue igualmente divertido, principalmente porque ambos pensaban que eran muy rudos.
Desconocido para todos, Sasuke estaba luchando con un serio caso de inseguridad en torno a su imponente compañero de equipo rubio y estaba tratando de compensarlo aparentando ser lo más competente posible. Naruto había demostrado ser un shinobi más poderoso en casi todas las ocasiones hasta el momento, lo cual contradecía directamente su anterior posición como último en la clasificación. Compró un papel de afinidad en cuanto regresaron a la aldea y se alegró de descubrir que tenía afinidad con el rayo, además del fuego. Sasuke había pasado los últimos 2 meses aprendiendo varias técnicas nuevas y perfeccionando su taijutsu con la esperanza de acortar distancias con Naruto y recuperar su posición como el más fuerte de los dos. Después de todo, si ni siquiera podía compararse con su compañero, ¿cómo iba a vencer a Itachi? Sakura les instó a entregar sus registros antes de que se les acabara el tiempo. Lo hizo principalmente para evitar una pelea y para escapar de las miradas de Lee. No llegaron muy lejos cuando Lee los alcanzó con un desafío para Sasuke. Al parecer, Lee quería ponerse a prueba contra un genio, con la intención de demostrar que el trabajo duro era mejor que el talento. No tiene sentido pelear con él, Lee. No sería un desafío para ti, le dijo Naruto al genin de Licra, apoyado en la pared con aire aburrido. Sasuke comenzó a rechinar los dientes con enojo al ser despedido tan fácilmente por su compañero de equipo. Pero Naruto, quiero pelear con él de todas formas, solo para ver cuánto me ha ayudado mi esfuerzo en comparación con un genio, insistió Lee. Basta. Lucharé contra este monstruo, estalló Sasuke furioso. Sakura observaba nerviosa. Confiaba en la fuerza de Sasuke, pero se había demostrado repetidamente que Naruto era más fuerte, y el rubio había dicho que Lee era su compañero de entrenamiento. La siguiente paliza fue divertidísima para Naruto, ya que Sasuke era completamente incapaz de seguir el ritmo de Lee, y aún más gracioso fue que ni siquiera se había quitado las pesas. La verdad es que se decepcionó bastante cuando Gai Sensei y su tortuga invocada aparecieron. Bueno, ver a Sakura y Sasuke enloquecer durante su primera exposición al genjutsu del atardecer también fue bastante gracioso. De verdad necesitan calmarse, están atrayendo demasiada atención, dijo un genin de cabello plateado. Los 3 equipos de novatos se habían reunido en la entrada de la habitación 301 y habían estado creando un gran alboroto cuando este recién llegado de cabello plateado interrumpió la reunión. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó Ino con rudeza. Soy Yakushi Kabuto y solo vine a advertirles que se están convirtiendo en blancos fáciles, pero supongo que no pueden evitar desconocer cómo funcionan las cosas en el examen Chunin, ya que son novatos, dijo Kabuto con buen humor. ¿Entonces esta no es tu primera vez haciendo este examen?, preguntó Sakura. No, en realidad esta es mi 7ª vez, respondió Kabuto con cierta vergüenza. ¿Eso significa que eres todo un experto en el examen Chunin?, preguntó Sakura, con la esperanza de obtener información útil del adolescente de cabello plateado. ¿Podrías decir eso? Vaya experto, si ha fallado 7 veces. Se quejó Shikamaru. Bueno, no he estado perdiendo el tiempo del todo, ya que he recopilado bastante información en mis tarjetas de información ninja, replicó Kabuto. ¿Tarjetas de información de nin? ¿Qué tipo de información tienes?, preguntó Sakura. De todo, como qué países participan y cuántos genin enviaron, dijo Kabuto, y activó la primera carta de su pila para demostrarlo. Este año tenemos una competencia muy reñida. Konoha tiene la mayor cantidad de equipos en el examen, seguida de Suna, Taki, Kusa, Ame y, finalmente, solo un equipo de Oto. No es de extrañar que Otogakure enviara solo un equipo, ya que es una aldea oculta nueva. ¿Tienes alguna información sobre individuos?, preguntó Sasuke, repentinamente interesado. Pues sí, lo sé. Si me dices algo sobre quién te interesa, puedo ver si tengo algo sobre él, confirmó Kabuto. Rogue Lee de Konoha, Sabaku no Gaara de Suna y Uzumaki Naruto de Konoha, afirmó Sasuke. ¿Intentas ver si este tipo sabrá algo sobre mí que tú no sepas ya, princesa?, se burló Naruto. Deja de llamarme princesa, idiota. Sasuke frunció el ceño. Dejaré de llamarte princesa cuando dejes de hacer pucheros como tal, replicó Naruto con una sonrisa tirando de sus labios. No insultes a Sasuke-kun de esa manera.
gritó Ino, haciendo que Sakura temiera repentinamente por su rival. Tienes suerte de que estemos en medio de un examen, pero si vuelves a decir que soy el último, te estrellaré la cabeza contra la pared, le dijo Naruto con frialdad a Yamanaka, mostrando los dientes. Ino estaba a punto de insultarlo de nuevo, pero Shikamaru la detuvo rápidamente. La perezosa Nara se dio cuenta de que Naruto hablaba en serio, y como el genin mayor no llevaba nada que ocultar a sus poderosos músculos, fácilmente pudo creer que era capaz de hacerlo. Muy bien, tengo las cartas que me pediste, dijo Kabuto, volviendo a llamar la atención. Rogue Lee se graduó el año anterior al tuyo. Sus compañeros son Tenten y Uganeji, y su líder es Maito Gai. Ha completado 45 rangos D y 23 rangos C. Su rendimiento en la academia fue bastante malo, incluso quedó en último lugar, pero se ha vuelto muy competente el año pasado. Su habilidad con el Taijutsu es muy alta, pero no sabe nada de ninjutsu ni genjutsu. A continuación, Sabaku no Gaara. Como no es de Konoha, no sé mucho sobre sus habilidades, pero sí sé que sus compañeros son sus hermanos mayores, Temari y Kankuro, y que su líder es Baki. No lo sé con certeza, pero supuestamente su equipo ya ha estado en una misión de rango B y que ha regresado de todas ellas sin un rasguño. Todos se sorprendieron bastante al escuchar esto, ya que a los genin no se les debían dar misiones de rango B y que un genin nunca recibiera ni un rasguño era notable. ¿Has estado buscando problemas con Suna Sasuke? Preguntó Naruto con curiosidad, preguntándose por qué querría saber sobre este genin en particular. Nos lo encontramos el otro día y parecía bastante fuerte, informó Sakura. Bien, por último, Uzumaki Naruto. Fue el último de la academia durante 4 años consecutivos y se graduó a la 5ª. Parecía un caso perdido como shinobi, pero le ha ido bien desde que se graduó. No se sabe mucho sobre sus habilidades, pero presumiblemente tiene una gran destreza con el taijutsu, ya que se le vio entrenando con Rogue Lee. Sus compañeros de equipo son Uchiha Sasuke y Haruno Sakura, y el líder es Ataque Kakashi, el ninja copiador. Ha completado 30 rangos D, 4 rangos C y, sorprendentemente, un rango A. Esto sorprendió a todos excepto al equipo 7. ¿Cómo demonios les asignaron una misión de rango A? Preguntó Kiba en shock. No lo hicimos. El cliente mintió sobre la clasificación. Se suponía que era de rango C, explicó Naruto brevemente. También ha habido, rumores sobre Uzumaki-san, dijo Kabuto avergonzado. ¿Rumores? Preguntó Ino. Siempre le gustaba oír rumores. De repente, Sakura y Sasuke se veían muy incómodos y querían estar en cualquier otro lugar. Sasuke ya se arrepentía de haber preguntado por su compañero rubio, pues no había descubierto nada nuevo y ahora parecía que el secreto más vergonzoso del equipo 7 estaba a punto de ser revelado. Bueno, vergonzoso para Sakura y Sasuke, al menos. Al parecer, Uzumaki-san tiene fama de acostarse con clientas en sus misiones. De hecho, la mayoría de sus rangos D parecen consistir en excusas mal disimuladas para que sus clientas se acuesten con él. Los genin reunidos se quedaron boquiabiertos, pero una mirada a los avergonzados Sasuke y Sakura lo confirmó. Hinata se sonrojaba furiosamente, e Ino apenas un poco menos. ¿Qué demonios, tío? ¿Quieres decir que mientras nosotros perseguíamos gatos, pintábamos vallas y recogíamos basura, Naruto ha estado teniendo sexo por todas partes y cobrando por ello? Exclamó Kiba en un ataque de celos. Suena bien, dijo Naruto con una sonrisa. ¿Qué demonios tienes de especial para que tantas mujeres quieran acostarse contigo? Continuó despotricando Kiba, aún consumido por los celos. Por nombrar solo algunas cosas. Soy un adulto, rubio, un tipo duro cuyo cuerpo no parece un fideo mojado, no vuelo a perro todo el tiempo y la tengo del tamaño de tu antebrazo, declaró Naruto con voz inexpresiva y sin ninguna vergüenza. A estas alturas, el cerebro de Hinata estaba hirviendo, con Ino y Sakura no muy lejos, incluso los chicos no pudieron contener sus sonrojos ante la contundente declaración. Ah, sí.
No me lo creo ni por un segundo, así que no hagas esas declaraciones a menos que estés dispuesto a demostrarlo, exclamó Kiba, intentando de alguna manera salir airoso de la discusión a pesar de su rubor. Sin decir palabra, Naruto se llevó las manos a los pantalones y empezó a quitárselos, provocando que Hinata se desmayara y que todos los demás se sonrojaran al nivel de Hinata, calentando la sala considerablemente. Sin embargo, antes de que pudiera quitárselos, Sakura se recompuso y empezó a gritarle a su compañera rubia. Maldita sea Naruto, guárdalo en tus pantalones. No tienes vergüenza. Naruto dejó de intentar quitarse los pantalones y se quedó pensativo por un segundo. En realidad no. Silencio, gamberros. Dijo el hombre con la cicatriz en la cara, presumiblemente a cargo de la primera fase del examen. En este punto, el equipo de Sound Genin se dio cuenta de que habían estado tan concentrados en ver el espectáculo que estaban ofreciendo los novatos de Konoha que habían perdido la oportunidad de golpear a Kabuto. Nuestros jóvenes estudiantes ya deberían estar presentando la primera parte del examen. Dijo Gai con entusiasmo. ¿Eh? ¿Dijiste algo, Gai? Respondió Kakashi con voz apagada. Maldito seas tú y tu estilo moderno y genial, Kakashi. Al menos tu alumno Naruto es más joven que tú, respondió la bestia verde. Azuma y Kurenai simplemente miraron esta escena familiar con diversión. Los 4 Jounin estaban holgazaneando, esperando a que sus respectivos genin terminaran la primera prueba. ¿Qué tal si hacemos una apuesta amistosa? Preguntó Azuma, interrumpiendo el discurso de Gai, lo que hizo que los otros 3 Jounin lo miraran con interés. ¿Qué clase de apuesta? Preguntó Kurenai con curiosidad. Una apuesta sobre cuál de nuestros equipos genin obtendrá el mejor resultado en el examen, explicó Azuma con una sonrisa. Una idea muy joven. Apuesto 500 ríos por mis estudiantes, asintió Gai con entusiasmo. Me uno a eso. 500 ryo en mi equipo, bueno, Naruto y Sasuke, al menos, dijo Kakashi con pereza. Sakura había estado mejorando últimamente, pero estaba tan retrasada que, si los otros 2 no fueran tan fuertes, nunca habría considerado dejarlos participar en el examen. Como se esperaba de mi eterno rival. Apuesto 500 ryo por mi equipo, aunque creo que solo Shikamaru llegará a la final. Azuma se sumó con una apuesta propia. Hubo silencio un rato antes de que Azuma volviera a hablar. ¿No vas a apostar por tu equipo, Kurenai? Me encantaría decir que mi equipo va a dar lo mejor de sí, pero no puedo convencerme sinceramente de que tengan alguna posibilidad de vencer a Naruto, dijo Kurenai con un suspiro. ¿No llevaba varios años en el último puesto? ¿Por qué tu equipo no pudo vencerlo? Preguntó Azuma con escepticismo. Kakashi sonrió, muy orgulloso de su alumno. Naruto es de esos que siempre tienen sorpresas guardadas. De hecho, ha sido un compañero de entrenamiento muy joven para Lee, asintió Gai con una sonrisa burlona. Si solo fuera eso, seguiría apostando por mi equipo, pero el problema es que me ganó en un sparring, reveló Kurenai con resignación. Azuma la miró boquiabierto. ¿Cómo demonios te ganó un genin, uno novato además? Los eternos rivales también se acercaron con interés. Acudió a mí porque necesitaba un especialista en genjutsu para un proyecto de fuinjutsu que tenía en marcha y me pidió que le enseñara a disiparlo. Mientras se lo enseñaba, de alguna manera logró condensar su chakra hasta el punto de volverse completamente inmune al genjutsu. Como las ilusiones eran inútiles, tuve que luchar contra él solo con Daijutsu y Ninjutsu, y era demasiado fuerte y rápido. No pude seguirle el ritmo. Lo peor es que creo que podría haber usado Fuinjutsu para acabar con él aún más rápido. Les explicó el Jounin de ojos rojos. ¿Inmune al genjutsu? ¿Cómo demonios lo logró? Preguntó Azuma en shock. He hablado de esto con él y hemos teorizado que si el chakra de una persona normal fluye como el agua, el suyo es más bien como lodo espeso. Cuando lo condensa activamente, es más como cemento húmedo. Es decir, tan denso que el chakra del genjutsu que intento aplicarle no puede fluir correctamente, lo que lo vuelve inmune. Pero con ese tipo de chakra, ¿cómo puede siquiera usar ninjutsu? Preguntó asombrado el Jounin, fumador empedernido. Realmente no puede, al menos no el ninjutsu normal.
El único ninjutsu que puede usar son los especializados, como los clones de sombra, y los que él mismo crea, y que solo alguien con su chakra puede usar, explicó Kakashi. La forma en que lo dijiste me hace pensar que quizás sepa algo de ninjutsu además del clon de sombra, preguntó Kurenai con los ojos entrecerrados, preguntándose si el rubio se había estado conteniendo durante su entrenamiento. Kakashi simplemente le sonrió con la mirada a la Jounin femenina, pero no respondió. Bueno, de todas formas apuesto 500 ryo. Me sentiría como un pésimo profesor si no tuviera fe en mi equipo. Estoy bastante seguro de que al menos uno de ellos llegará a la final. Naruto se quedó mirando las preguntas del examen escrito. No entendía ni una sola. Si hubiera sabido que sería un examen escrito, no me habría molestado en quitarme los sellos de resistencia. Después de que el hombre de la cicatriz se presentó como Morino y Vicky, el supervisor de la primera fase del examen, les dijo las reglas para esta prueba y los dejó sudando sobre las preguntas ridículamente difíciles. Naruto había estado sospechando desde que escuchó que ser atrapados haciendo trampas solo les costaría 2 puntos y ahora ver la prueba demasiado difícil solo solidificó esa impresión. Tenemos que hacer trampa. Ahora el problema era cómo podía hacer trampa. No tenía linajes que pudiera usar para obtener información, ni tampoco otros trucos. Si alguien hace trampa, perderá 2 puntos. Mientras lo atraparan haciendo trampa solo una vez, no importaba lo obvio que fuera, siempre y cuando obtuviera todas las respuestas en un solo intento. El rubio observó a los demás genins para ver quién parecía estar completando el examen con más competencia. Varios parecían haberse dado cuenta ya y estaban ocupados escribiendo las respuestas en sus exámenes. ¿De quién lo están copiando? Naruto condensó su chakra y, de repente, varios de los genin parecían mayores. Chunin disfrazados, sin duda colocados para tener a alguien a quien engañar. Naruto sonrió para sí mismo, apoyó los pies en la mesa y decidió echarse una siesta. Esperaría a que el Chunin plantado completara el examen y luego haría su movimiento. No se dio cuenta de que Hinata, a su lado, lo miraba con curiosidad. Habría estado preocupada, pero el rubio corpulento parecía tan despreocupado que solo pudo deducir que tenía un plan. Al frente del aula, Ibiki también miró al rubio. No tenía ni idea de a qué jugaba Uzumaki, pero parecía más tranquilo que un iceberg. Todo el estrés que soportaban los demás ni siquiera lo afectaba. A los 40 minutos, Naruto abrió los ojos y se puso de pie, captando la atención de todos los que lo vieron. Ibiki no dijo nada mientras el rubio se dirigía hacia uno de los Chunin plantados. El propio Chunin no lo había visto moverse, ya que Naruto estaba sentado detrás de él. Un puño impactó al Chunin sin previo aviso, dejándolo inconsciente al instante. Naruto, con calma, llevó el examen a su asiento, borró el nombre y lo reemplazó con el suyo, dejando a toda la sala boquiabierta. No eres muy sutil, Uzumaki, comentó Ibiki secamente. Menos mal que no necesito ser sutil, siempre y cuando solo lo haga una vez, respondió Naruto. Cierto. Ibiki asintió. Por si acaso alguien tiene alguna idea de repetir esa proeza, el siguiente que lo intente no pasará la prueba. ¿Por qué demonios se sale con la suya y nosotros no?, exclamó furioso un genin de 20 y tantos años. ¿Por qué tuvo el valor de inventarlo él mismo en lugar de copiar lo que hizo otro? Ya basta de preguntas, ladró Ibiki. Naruto volvió a relajarse durante los últimos minutos antes de que llegara el momento de la pregunta final. Hay una regla especial para la 10ª pregunta, dijo Ibiki con tono omnímodo. ¿Regla especial?, preguntó alguien. Debes elegir si aceptas la pregunta o no. ¿Qué pasa si no lo tomamos?, preguntó Temari. Entonces tú y tu equipo suspenden la prueba inmediatamente, respondió Ibiki con una sonrisa burlona. ¿Qué clase de regla es esa? Claro que vamos a responder a la pregunta. Se oyeron las quejas de los genin reunidos. La razón de esta regla es que, si te equivocas en la pregunta, no podrás volver a participar en el examen Chunin, dijo el supervisor con la cicatriz en el rostro, con firmeza. Eso es una tontería. Aquí hay gente que ya se ha examinado antes, exclamó Kiba. Pues entonces solo tienes mala suerte, porque esta vez yo pongo las reglas, dijo Ibiki con una risa siniestra. Ahora elijan. Los que no quieran responder, que levanten la mano.
Tras varios minutos de tensión, alguien se desmoronó y levantó la mano, disculpándose con sus compañeros. Esto desató una oleada de gente que se dio por vencida. Naruto mantuvo los pies sobre el escritorio todo el tiempo, completamente despreocupado. Dudaba mucho que Ibiki tuviera la autoridad para impedir que los genin volvieran a participar en el examen Chunin, e incluso si por algún milagro la tuviera, a Naruto no le importaba su rango. Ya había obtenido acceso a todo el conocimiento de Fuinjutsu disponible para la aldea, y el resto de las secciones Chunin y Jounin de la biblioteca probablemente no le interesaban, ya que no podía usar la mayoría, debido a su especial situación con el chakra. De hecho, posiblemente le convendría seguir siendo un genin. Así podría seguir ganando poder sin verse abrumado por responsabilidades adicionales. Ibiki observó al rubio Uzumaki, que descansaba con los pies apoyados en el escritorio, sin ninguna preocupación. Su calma inquebrantable infundía valor a quienes lo rodeaban y les impedía rendirse. ¿Y tú, Uzumaki? No podrás golpear a nadie para obtener la respuesta a la última pregunta. Naruto abrió los ojos y se encontró con la mirada oscura del supervisor con cicatrices. Entonces patearé a alguien en su lugar. Ibiki no pudo evitar reírse entre dientes ante la respuesta. No va a ser tan fácil. ¿De verdad vas a arriesgarte a seguir siendo un genin el resto de tu carrera shinobi con la remota posibilidad de que puedas burlar las reglas de esa manera otra vez? Realmente me importa un bledo mi rango, así que este intento de asustarme es inútil. Además, no creo ni por un segundo que tengas la autoridad para mantener a alguien como genin para siempre, especialmente aquellos que ni siquiera son de Konoha, respondió Naruto con desenfado. Ibiki resistió el impulso de fruncir el ceño. Su intento de animar al rubio le había salido mal. En lugar de hacer que más gente se rindiera, parecía que la calma del Uzumaki había calmado los nervios de toda la sala. Supongo que no tiene sentido alargarlo más. Muy bien entonces. Todos en esta sala aprueban la primera fase del examen. Se desató el esperado caos, con gente indignada que exigía saber si las 9 preguntas anteriores habían sido inútiles. Todos se calmaron al escuchar la explicación de que los Chunin a menudo tenían que tomar decisiones sin la información adecuada, y que quienes no tenían el valor de arriesgar su rango no tendrían el valor de arriesgar su vida. Ibiki acababa de cubrirse la cabeza, cubierta de cicatrices, y de dar una breve charla sobre la importancia de la información, cuando una mancha negra irrumpió en una ventana. Resultó ser una kunoichi envuelta en una pancarta, que fijó en la pared con kunai a modo de presentación y posó frente a ella. La supervisora del segundo examen, la sexy y soltera Mitarashi Anko. Se leía en negrita en la pancarta, con la mujer en cuestión parada frente a ella. Anko tenía un estilo muy interesante, vestida con un abrigo color canela que apenas ocultaba su cuerpo cubierto por una armadura de malla. La malla le llegaba justo por encima de las rodillas. Llevaba el pelo morado claro recogido en una coleta puntiaguda y una minifalda naranja le llegaba a la cadera. Llevaba sandalias shinobi negras y espinilleras gris claro. En definitiva, era una mujer muy interesante. La mayoría de los genin la miraban boquiabiertos, todavía aturdidos por la entrada espectacular, y varios la miraban fijamente debido a sus atributos apenas cubiertos. Naruto le lanzó un silbido, haciéndola mirarlo. Sakura emitió un gruñido, pero fue ignorado. Te doy un 9 sobre 10 por la entrada. Te dan puntos extra por estrellarte contra la ventana, pero no te das cuenta del tiempo y tu pose podría mejorarse, comentó la rubia con aires de juez en una competición formal. Anko había tenido la intención de hacer un recuento rápido y luego criticar a Ibiki por ser demasiado blando, incluso si solo quedaban unos pocos genin, pero el rubio musculoso había desviado con bastante éxito la atención hacia sí mismo. ¿Y quién eres tú exactamente? ¿Mocoso? Preguntó Anko con una sonrisa exasperante. Naruto desapareció de su asiento y apareció frente al supervisor recién llegado en un estallido de velocidad. ¿A quién llamas mocoso? Enano, dijo el rubio, alzándose sobre el Jounin especial, considerablemente más pequeño. Y me llamo Uzumaki Naruto. Anko miró fijamente al shinobi más alto. Odiaba que la llamaran baja. Sin embargo, reconoció el nombre. Era el chico del que Kurenai le había hablado.
Anko se sorprendió bastante al saber que Kurenai se había interesado por alguien, y mucho menos por un genin, pero el Jounin de ojos rojos le había advertido que no se lo tomara a la ligera, y la velocidad con la que se movía sin duda lo confirmaba. Los dos continuaron mirándose fijamente durante unos tensos segundos hasta que Naruto de repente sonrió con su habitual sonrisa de dientes afilados. «Me gusta tu estilo, Anko», dijo la rubia, usando deliberadamente una forma familiar de dirigirse a alguien que la mayoría consideraría increíblemente grosera con alguien que acababan de conocer. «Tu estilo tampoco es tan malo, Naruto», respondió con una sonrisa. La irritación se transformó en alegría. Nunca le había gustado que la gente fuera demasiado educada al hablar, y era refrescante encontrar a alguien que compartiera su opinión. El hecho de que les gustara el estilo del otro podría deberse a que era el mismo. Ambos llevaban abrigos abiertos que dejaban el pecho al descubierto. Es cierto que Anko llevaba una camiseta de malla debajo, pero rozaba lo indecente, y Naruto era hombre, así que le resultaba más fácil lucir sin camiseta. De repente un pensamiento pasó por la cabeza de Anko. ¿Y si Kurenai se siente atraída por mí y se lo ha pasado a este chico porque no acepta ser lesbiana? Es como una versión masculina de mí. Maldita sea, Naruto, estamos en medio de un examen. ¿No crees que es mal momento para intentar meterte en las bragas de otra mujer?, gritó Sakura desesperadamente. Tanto Naruto como Anko se dieron cuenta de que habían estado ignorando por completo al resto de la sala, la mayoría de los cuales los miraban boquiabiertos. Los novatos de Konoha, que no habían tenido mucho contacto con Naruto desde que se graduó de la academia, se quedaron boquiabiertos ante el descaro del rubio y, de repente, sintieron lástima por Sakura y Sasuke, quienes tenían que lidiar con él todo el tiempo. Ibiki también parecía bastante molesto con ellos dos, pero a ninguno le importaba. Anko se aseguraba de molestar a Ibiki con frecuencia, y a Naruto no le importaba a quién molestara. Naruto se giró hacia su compañera de cabello rosado y la miró con el aire de alguien que estaba a punto de revelar un gran secreto de la existencia. Siempre es un buen momento para meterse en las bragas de una mujer atractiva. Terminó con una sonrisa serena, mientras la luz del sol se reflejaba en sus dientes de una manera que recordaba inquietantemente a Maito Gai. Rogue le recordó poderosamente a su sensei e instintivamente comenzó a escribir esta perla de sabiduría en su siempre presente cuaderno, para gran horror de sus compañeros de equipo. Varias personas más en la sala miraban al rubio con lágrimas corriendo de sus ojos y apenas conteniendo los sollozos, pareciendo como si acabaran de escuchar la voz del profeta. ¿Pero qué pasa si no llevo bragas?, preguntó Anko con una amplia sonrisa, lo que le provocó un sangrado nasal masivo. Entonces creo que podrías ser mi tercera o cuarta mujer favorita del mundo. Naruto respondió con una sonrisa igualmente amplia. No podía creer que acabara de encontrar a alguien tan descarado como él. ¿Tercero o cuarto? Seguro que conoces a alguna mujer interesante, rubia, comentó el usuario de serpientes, para nada ofendido por ser tercero o cuarto. Considerando que se habían conocido hacía apenas 5 minutos, eso era una prioridad. «Oh, sí que son interesantes», dijo el rubio, pensando sobre todo en Xana. Aia me ocupaba el segundo puesto y Tsunami seguía siendo especial para él, aunque, para simplificar, deseaba vagamente no volver a verla. Un fuerte y muy irritado carraspeo impidió más bromas. ¿No ibas a contarles sobre la segunda parte del examen, Anko?, preguntó Ibiki entre dientes. Era pura suerte que Anko hubiera encontrado un alma gemela, y tenía que estar allí para verlo. «Ah, vale, nos vemos mañana en el campo de entrenamiento 44. Si no sabes dónde está, pregúntale a tu sensei», dijo la morada y saltó por la ventana rota. Los genin reunidos observaban con inquietud el bosque increíblemente grande que estaba marcado como el 44º campo de entrenamiento. «Bienvenidos al campo de entrenamiento 44, también llamado el Bosque de la Muerte», dijo Anko con entusiasmo, disfrutando de las miradas de miedo de algunos genin. «Este lugar sí que da miedo», dijo Sakura nerviosa. «Podrás experimentar por qué este lugar se llama el Bosque de la Muerte», continuó Anko con una sonrisa. Naruto se burló de ella, sabiendo que la molestaría y, por lo tanto, la provocaría. Tenía razón, por supuesto, cuando un kunai se dirigió hacia él.
Si lo hubiera dejado solo, le habría abierto la mejilla, pero en cambio, quedó atrapado en su mano. De repente, Anko apareció detrás de él con otro kunai en la mano que se dirigía hacia su mejilla. Los tipos duros como tú suelen derramar más sangre ahí dentro, le susurró con vehemencia al oído, clavándole el kunai en la mejilla. Solo para sorprenderse cuando Naruto se convirtió en humo, revelando que había sido un clon de Sombra. La señora serpiente de repente sintió unas manos enormes, agarrándola por la cintura y la entrepierna de un hombre restregándose contra su trasero. Proctor-san, tengo una condición médica de la que necesito hablarte, susurró Naruto en su oído, con la misma vehemencia con la que ella lo había hecho segundos antes. ¿Qué es esa condición médica tuya, Genin? Preguntó Anko, siguiéndole el juego. Cada vez que una mujer hermosa y audaz me lanza armas letales a la cabeza, me excito muchísimo. Naruto explicó su problema. Pues qué mala suerte tenéis, Genin, porque en la segunda parte del examen, habrá mucha gente lanzándoos armas letales a la cabeza, y algunas serán mujeres, replicó Anko sin compasión. No me da miedo, ya que la mayoría de las hembras de ese bosque serán demasiado jóvenes para mi gusto, pero hay un supervisor increíblemente sexy que me pone furioso y me cuesta contenerme. Gruñó Naruto sugestivamente, mientras sus manos se elevaban. Anko se zafó de su agarre y, con el kunai que aún tenía en la mano, le cortó el pecho en diagonal, desde los abdominales hasta los pectorales. La herida era larga, pero no muy profunda y no sangraba mucho. Desde luego, no era para nada debilitante, salvo por un ligero escozor. Ya veremos si te va bien en el examen, Genin. Nunca se lo iba a decir a nadie, pero había empezado a sentirse avergonzada. Porque sentía su erección crecer contra su trasero, y por el tono sugerente de sus palabras. La forma en que se había frotado contra ella no dejaba lugar a dudas sobre lo que le habría gustado hacerle. Todos los demás Genin presentes observaban esto con el rostro sonrojado. Los novatos de Konoha, en particular, eran los peor parados, pues conocían a Naruto, y al ver la irritación resignada en los rostros de Sakura y Sasuke, no pudieron evitar sentir otra oleada de lástima por ellos. Claramente, cosas como esta no eran nada fuera de lo común, y no podían imaginar tener que lidiar con alguien como él todo el tiempo. Aparte de su compasión conjunta por Sakura y Sasuke, hubo varias reacciones diferentes entre los novatos. Kiba estaba celoso de la manera fácil de Naruto con las mujeres. Shikamaru pensó que todo el asunto era problemático y reafirmó su opinión de que los rubios eran los más problemáticos. Ino estaba absorbiendo todo el asunto como si fuera una telenovela. Sakura y Sasuke estaban molestos, irritados y resignados. Chouji estaba comiendo sus papas fritas más rápido de lo normal en un esfuerzo por lidiar con su vergüenza. Shino estaba inusualmente avergonzado y trataba de comprender la lógica de eso. Hinata se llevó la mayor parte de la vergüenza, pero también sentía envidia de Anko y Naruto y de lo seguros que estaban. Mientras Anko explicaba que necesitaban firmar los formularios de consentimiento porque la gente moriría en el bosque, Hinata decidió superar su timidez y vergüenza e intentar hacer algo. Por eso se acercó al rubio corpulento con un pequeño frasco de su crema curativa casera. Se sintió aliviada al ver que estaba solo bajo un árbol, pues no creía que pudiera hacerlo con otras personas alrededor. Naruto-san, tengo una crema que puede ayudarte con tu herida, logró balbucear. Naruto miró a la tímida Hyuga frente a él. Estaba casi temblando por el esfuerzo que le había costado acercarse y hacerle la oferta, y parecía una niña adorable con ese rubor en la cara. Si hubiera sido Ino o Sakura, las habría ignorado, pero se sentiría como si hubiera pateado a un cachorro si le hiciera eso a Hinata. Además, de todas las chicas de la academia, ella era la única que no había estado intentando llamar la atención de ningún chico, lo cual era más que suficiente para las demás. La herida se cerraría sola en los próximos 3 o 4 minutos, incluso sin tratamiento, pero decidió complacer a la chica de ojos claros, ya que claramente le había costado mucho valor hacer esto. De acuerdo, pero de ahora en adelante tendrás que llamarme Niri-san. Claro, seguía siendo Naruto, así que no podía aceptarlo y dejarlo ahí. Hinata se sonrojó de vergüenza otra vez, pero la verdad es que le gustaba la idea, así que todo esto era un plus.
Asintió y le ofreció la crema. Oh, no, tú eres la médica, así que ponte la crema en la herida, dijo el rubio, abriendo su abrigo y sacando el pecho. Hinata volvió a experimentar una vergüenza insoportable, pero hizo todo lo posible por superarla. Tomó una generosa cantidad de crema, se la llevó al pecho y empezó a frotarla sobre la herida, con la cara encendida todo el tiempo. Aquí tienes, Nini-san. La chica Yuga logró balbucear, pero en realidad estaba contenta con cómo habían ido las cosas. Había superado toda la vergonzosa experiencia sin desmayarse, y Naruto le había dicho que lo llamara Nii-san. Había empezado a admirar al rubio por su audacia desde aquel día en que fue a pedirle a Kurenai Sensei que lo ayudara con el genjutsu, y esa sensación de cercanía con él la reconfortaba. Era el único hombre mayor en su vida en ese momento que no la trataba como si fuera una molestia inútil, así que el hecho de que hubiera exigido que lo llamaran hermano mayor, fuera cual fuera el motivo, era en realidad lo mejor para ella. A cierta distancia, Anko casi se atragantó con su saliva al oír al rubio exigir que lo llamaran hermano mayor. Ya podía imaginarse al creído de Yasi con un aneurisma cuando se enteró de esto. Ay, iba a ser divertido contarle a Kurenai sobre este pequeño suceso. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Footsteps